Bienvenidos a todos, muy buenos días, bienvenidos a este viernes de webinario de dispositivos médicos. Por supuesto, agradeciendo a todos su presencia, su continua participación con nosotros viernes con viernes, para conocer un poco más acerca de nuestro sector, todas las aristas que involucran al sector de la salud como un eje que va modificando día con día a través de los nuevos retos que tenemos como organizaciones dedicadas a la mejora de la calidad de vida del paciente, por supuesto al suministro de dispositivos médicos, pero en especial también como diferentes ejes que trabajamos en este sector, enfocamos al paciente como la principal fuente de trabajo, el principal motor de todos nosotros, sean la industria hospitalaria, por supuesto las asociaciones médicas, las fundaciones que hoy en día forman un papel muy importante para entender los grandes problemas de la sociedad, y la proveeduría que en esta ocasión viene avanzando en conjunto con cada propuesta que hace nuestra parte usuaria, nuestros profesionales de la salud. El día de hoy tenemos una ponencia sumamente interesante de un extraordinario amigo que a lo largo de su trayectoria, bueno, ha venido presentando propuestas de mejora en la calidad de vida de los pacientes, los 4 elementos clave para mejorar la calidad de la atención del paciente para 2022. Y bueno, si me permiten, voy a presentarlo. Él es licenciado en Administración, experto latinoamericano en seguridad del paciente, especialista en sistema de gestión de calidad, auditor líder certificado en controles de calidad, miembro institucional de la Sociedad Internacional de Calidad en la Atención Clínica, miembro de la Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios y Seguridad del Paciente, coordinador nacional de formación de auditores en sistema de gestión calidad. Ha dado múltiples capacitaciones en México y en el extranjero, como en España, Colombia, Brasil, ponente de diferentes eventos destacados como el Congreso Internacional de la Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios. Ha desempeñado en diferentes organizaciones de salud pública grandes ejercicios que han cambiado y transformado el sector hospitalario en temas de calidad. Es consultor destacado y líder de opinión de diversas asociaciones como la Asociación Nacional de Proes para la Salud y por supuesto Medical Expo. Su nombre, Luis Castilleja. Bienvenido, amigo, bienvenido a Medical Expo y a este webinar. Fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Un placer estar nuevamente contigo. Y bueno, después del exitazo que hubo en la Medical Expo anterior, donde la participación fue sumamente activa y en realidad esto fue un punto prácticamente de arranque de todo lo que se viene y fue muy, muy atractivo ver el nivel de interés que se tuvo en este evento y sobre todo la ocupación, no solo la preocupación, sino la ocupación que todos en los diferentes de los diferentes roles o sectores en los que participamos, todos estamos inmersos en mejorar la calidad en la atención, desde proveedores, prestadores de servicios, instituciones, empresas. Toda esta colaborativa es la que realmente va a transformar y va a seguir transformando la calidad en la atención a los pacientes desde la perspectiva del profesional como de todos los que están alrededor. Entonces, bueno, hoy voy a tener el gusto de platicar contigo de 4 elementos clave que se vienen intensificando. Hubo una publicación en España a través de la Sociedad Española de Medicina Interna, donde se empezó a publicar esto, se empezaron a integrar otras sociedades allá, y en la cual a partir de 2019 empezaron a publicar hospitales del futuro, todo lo que se estaba acercando. Se vino el tema de la pandemia, se publicó en este año una nueva versión de Hospital del Futuro con todas estas adecuaciones, y dentro de las perspectivas que han estado manejando, hay 4 que se han manejado de manera muy constante. Antes de compartir pantalla solo con unas breves diapositivas para mostrar estos 4 puntos, sí cabe mencionar que lo que se ha estado intensificando es que se han ido las organizaciones a trabajar de manera muy intensa en garantizar la calidad en la atención a través de certificaciones o acreditaciones nacionales e internacionales. Pero en ninguno de estos proyectos se intensifican de manera muy fuerte algunos de estos puntos que vamos a comentar. Entonces, a pesar de estar acreditados, certificados, no garantizan de manera integral una atención que maneje estos puntos. Y los voy a comentar ahorita, si me permites.
Voy a compartir pantalla para poder verlos de manera que lo pueda compartir con todos ustedes. Listo. Bueno, dentro de esto creo que ya se puede observar ahí. Listo. Dentro de los hospitales que estaba manejando, lo que son los hospitales, algún concepto importante que vamos a revisar es el hospital del futuro. Y en el hospital del futuro integra principalmente la parte, no solo la parte de tecnología, sino de los profesionales que están desarrollando sus actividades. Dentro del primer elemento se habla directamente del paciente como gestor de salud. Ya no es el paciente el actor pasivo o que tiene un rol solamente de escucha y de seguimiento y de responder a las indicaciones, sino que ahora el paciente, y que vamos a mencionar porque sé que dentro del foro en el que estamos ahorita abordando, encontramos profesionales tanto en el área del sector salud, tanto en hospitales como proveedores, como comercializadoras. Hay que mencionar una situación. La única diferencia entre el paciente y nosotros es el tiempo. En algún momento hemos sido pacientes o en algún momento del futuro vamos a estar en una institución recibiendo alguna atención para mejorar o para conservar o para solucionar algún problema de salud. Entonces, tenemos que estar muy presentes de que independientemente del rol de participación que tenemos en el sector salud, tenemos que considerar que al igual dentro de la sociedad, hablan mucho de la participación, no solo del paciente, sino de todos aquellos que vamos a estar recibiendo atención médica en un futuro. Entonces, se transforma un concepto de paciente como gestor de la salud y se menciona algo muy interesante, que el desarrollo del estándar de calidad estará basado en la experiencia del paciente. La experiencia del paciente va más allá de la satisfacción, porque en la parte de satisfacción se trabaja si el paciente se sintió bien atendido, su trato, la comunicación con el personal. Y normalmente las organizaciones de salud trabajan con sus porcentajes de encuesta y entonces cuando manejan ciertos números arriba de 80, 85, no se realizan acciones adicionales. Pero esto de satisfacción no significa experiencia, Carlos. La experiencia es desde el primer contacto que tiene el paciente. Y hay una metodología que se conoce como los momentos de la verdad, que hizo exitosa Jan Carlson, donde menciona que desde el primer punto de contacto hasta todo el seguimiento que va teniendo este paciente, va creando experiencias. El paciente no puede evaluar si el formato que está firmando es correcto, si se están tomando todas las garantías de seguridad, de calidad, porque eso sí corresponde al profesional de salud, conocerlo y aplicarlo. Lo que sucede con el paciente es la experiencia entre cómo es el flujo de comunicación, Carlos, qué tanta información tiene, qué tanto rol de participación le damos para que exprese sus dudas, sus inquietudes, su dolor, su preocupación, y entonces esto va a contribuir a impulsar una mejor atención. Y esto lo veníamos comentando la última vez que tuvimos el placer de compartir en este mismo foro, el codiseño y la coproducción. ¿Por qué? Porque ya no es solamente lo que opinen los directivos, es el participar el personal de primera línea abordando la problemática. No hay nadie mejor para resolver la situación o para tener un mapa completo que el personal que está frente a un paciente. Los directivos, a través de su experiencia, tendrán que escuchar las voces del personal para poder plantear mejores soluciones. Pero en esta coproducción que platicábamos en esa ocasión, también sumábamos al paciente. Entonces, escuchamos al profesional de primera línea, Carlos, al paciente, y con la experiencia de los directivos se van a crear nuevas estrategias en este hospital del futuro donde la participación del paciente se vuelve estratégica. El segundo elemento es la innovación tecnológica. Hoy en día, a diferencia de otros sectores que bien debes conocer, en tema de salud, al menos en la prestación de la atención, ha tenido un avance muy lento. La innovación tecnológica va a trabajar en estos momentos en reducir las estancias y en crear mayores entornos ambulatorios. Esto significa que vamos a tener más modelos de home care, donde vamos a tener en nuestras casas espacios de hospital, como si tuviéramos uno de los hospitales, por llamar a cualquier cadena hospitalaria, y que ella a través de cierta infraestructura pudiera habilitar en casa un área para poder manejar pacientes de ciertas características, obviamente que no entren en un nivel de riesgo en el manejo en casa. Entonces lo que va a hacer es que vamos a tener menor necesidad de camas de hospitalización y vamos a centrar este cuidado, más que cerrarlo, se va a expandir, porque vamos a desarrollar más a lo que se conoce como el primer nivel de atención, que va a ser toda esta consulta que ya hoy se maneja y que tiene ya muchos años de la telemedicina, que en México todavía no está tan poderosa.
Y la otra parte de la innovación tecnológica es que va a facilitar este manejo, como lo mencionábamos, en pacientes también crónicos y complejos. Esta parte de la innovación tecnológica viene a facilitar una estructura que reduzca el riesgo en la atención a los pacientes. Un elemento claro que mencionaba el presidente de la OMS, justo este año, ahora que celebraban el 17 de septiembre, el Día Mundial de Seguridad del Paciente, mencionaba que una atención médica que no es segura no es una atención médica. Entonces, la innovación tecnológica está marcando y reduciendo estos riesgos para poder crear un mejor entorno. El tercer gran elemento son las nuevas competencias en salud, que están centradas en el desarrollo de los profesionales de salud. Hoy en día se invierte muy poco en la capacitación y en el entrenamiento de las personas que atienden a los pacientes. Se han centrado en capacitaciones muy generales, muy centradas inclusive a salud ocupacional, como son recorridos, brigadas, manejo de extintores, pero no centrado en una realidad virtual con simuladores que ya otros países en el mundo lo están utilizando, inclusive de Centroamérica, de Sudamérica, donde el profesional de salud pone en práctica sus conocimientos a través de simuladores, ahora que está muy fuerte el tema de realidad virtual, y están empezando a practicar y aplicar esos conocimientos en esta realidad y en esta modalidad sin tener contacto ya directo con el paciente hasta que una vez se tenga desarrollada la competencia. Y el tema de tecnologías. Hoy en día somos una de las organizaciones a nivel de hospitales, clínicas, donde tiene el menor número de profesionales de salud que utilicen de manera muy efectiva las tecnologías, las aplicaciones, softwares, inclusive paquetería básica como Office. Hay organizaciones donde se ha venido desarrollando un crecimiento del profesional de salud que ha ido creciendo con la organización, pero necesita profesionalizarse. Entonces, esta parte de la profesionalización viene con todo esto de la mano de estas capacitaciones y de las habilidades gerenciales, donde se centra que nada más es para directivos o gerentes o directores, pero en realidad necesitamos desarrollar que el profesional de enfermería, del área médica, de nutrición, empiecen a considerar habilidades como análisis y resolución de problemas, toma de decisiones, negociación, comunicación, y esto es algo que no se ha considerado y que se está hablando ahora como parte de las estrategias para formar realmente equipos de trabajo de alto rendimiento, porque es la comunicación, es la negociación, es todo esto que hemos mencionado. Entonces, si el profesional no entra a situaciones donde va a desarrollar competencias a través de capacitaciones prácticas, no conoce el uso de tecnologías y no tiene desarrolladas habilidades gerenciales, que vuelvo a repetir, no solo son para directivos, sino para que el personal tenga una mejor relación, esto va a ser un tema importante. Y por último, mencionar el cuarto, antes de compartir contigo ya en sala, la transformación digital, donde, bueno, se habla de facilitar una atención integral. Y esto es algo que tenemos que mencionar. Normalmente hemos tenido escenarios donde hay ciertas organizaciones que dan una parte de la atención. Las organizaciones del futuro van a ser un conjunto de empresas, cada una, por ejemplo, 4 empresas diferentes que unidas en una misma estructura van a brindar esta atención al paciente y van a ser grandes cadenas productivas las que van a empezar a crear más unidades de atención, considerando lo que mencionamos hace un momento de la atención en casa, ¿no? Y algo que se menciona mucho es esta medicina de precisión gracias al Big Data y a lo que son análisis de datos. Y estos ya ahorita están trabajando muy fuerte, hay inclusive desde hace ya más de 3 años un modelo que se conoce como Watson, al que invito a todos a que conozcan, donde hubo la empresa de IBM que empezaron a adquirir ciertas empresas, entre ellas unas con las que nosotros colaborábamos, y tomaron esta suma de información para crear una inteligencia artificial, para estar marcando, inclusive es un escenario donde inclusive va a apoyar mucho a los médicos. Entonces, se quiere trabajar mucho en la precisión del diagnóstico a través de esta inteligencia artificial, porque lo que va a permitir es anticiparnos. Un diagnóstico oportuno, Carlos, puede marcar la diferencia entre recuperarte, entre la vida y la muerte. Entonces, el poder utilizar la tecnología y romper ese miedo a empezar a utilizar y ver a la tecnología y a la transformación digital, a las capacitaciones, como una inversión y no como un gasto, va a marcar la diferencia. Te comparto, he venido recorriendo este trayecto, te voy a mencionar, no me voy a ir más atrás, de los últimos 5 años, de las organizaciones con las que he tenido oportunidad de interactuar para poder incorporar algunos de estos elementos. La mayoría ve a la tecnología como un gasto,
como algo que sigue haciendo en papel y no necesito, por ejemplo, de un expediente clínico electrónico porque lo sigo haciendo en papel. Puedo seguir trabajando con mis bitácoras, puedo seguir trabajando mis reportes, y cuando se le ha propuesto una propuesta de valor, por ejemplo, de algún software, de alguna otra herramienta que le va a facilitar reduciendo tiempos. Por darte otro ejemplo, en las organizaciones de salud les piden una metodología de gestión de riesgos. La matriz de riesgos o aplicar una herramienta de análisis modo efecto falla y demás, les puede tomar no solo días, semanas en desarrollar esto, cuando ya hay herramientas con las que lo podría realizar el mismo día. Entonces, las organizaciones, cuando no ven que es infraestructura o compra de equipos, no lo ven como inversión. Pero hay que preguntarnos algo: ¿quién va a ocupar y quién va a trabajar estos equipos? El personal, que tiene que estar capacitado. Entonces hay que invertir en capacitación al personal, hay que desarrollar competencias. Pero pronto directivos me dicen, sí, pero luego los capacitamos y se van. Es que ese tema, nosotros necesitamos dos cosas: desarrollar al personal y crear un clima y un entorno laboral en el cual estén encantados de trabajar ahí. Ahí me tocó estar en una etapa de mi vida trabajando en una organización en la cual tal vez ganaba menos de otra que me ofrecía un poco más, pero me sentía muy cómodo en cuanto a que me tomaban en cuenta, podía participar, podía desarrollar con mis compañeros. Y muchas veces estamos cerrados cuando pensamos que todo es el tema del sueldo. El sueldo es importante, por supuesto, pero el tema es qué tanto puedes desarrollar y estar satisfecho con lo que tú haces. Entonces, hay que considerar esto. Y bueno, para cerrar, es todo el tema ahora que tratamiento con robótica, con realidad virtual. Hace poco comentaban un grupo hospital, una cadena importante aquí en el país, en Latinoamérica, la más grande, pues ha lanzado un sistema que se llama Health System. Entonces, con esto ya está arrancando con, antes solo una u otra unidad tenía, por ejemplo, un robot que es el Da Vinci. Ahora prácticamente todas las unidades lo tienen. Estoy viendo que la mayoría en plataformas como LinkedIn están lanzando esto como una gran innovación, incorporar nuevos equipos, mayor desarrollo, mayor tecnología, pero no hay que olvidar que esto tiene que ir de la mano del profesional que lo va a ocupar, y las capacitaciones se vuelven fundamentales. Y bueno, estas nuevas plataformas van a permitir tener mayor comunicación con el paciente, reducir tiempos de respuesta, donde inclusive antes de llegar a mi hospital yo ya tenga asignada una cama, y esto lo vuelve completamente interesante. Entonces, con todo esto que acabo de mencionar, vienen otras divisiones adicionales con estos puntos bueno, que lo que necesitamos hacer es entender que la tecnología ya ha llegado, que esta nos va a facilitar mejorar la calidad de atención, pero no lo podemos hacer sin dos elementos. No puedo quedarme solo con transformación digital ni con tecnología, sino hablar de los profesionales de salud y hablar del paciente, que finalmente es el que hay que escuchar. Sin el paciente, todos nosotros no estaríamos dedicándonos a esto. Entonces, realmente la atención a la salud tiene el paciente, y a partir del paciente, todo lo demás. Dejo de compartir pantalla, Carlos, y paso, y estoy contigo. Gracias, Luis. Luis, ¿cómo generar ese equilibrio entre el tiempo reactivo que tienen nuestros profesionales de la salud? Un segundo. ¿En optimizar el tiempo? Claro. Perdón, ¿cómo generar un equilibrio entre el tiempo reactivo y el tiempo proactivo para que, por supuesto, nuestros profesionales de la salud tengan una constante en capacitación, en entrenamiento, en investigación, en, por supuesto, entender todas estas macro tendencias que vienen a darnos una expectativa diferente en torno a la atención al paciente? Creo que uno de los grandes retos que tenemos que voltear a observar es, a ver, ¿cuánto tiempo nuestros profesionales de la salud están dedicados a la atención operativa ejecutiva de su profesión, y cuánto tiempo está dedicado el profesional de la salud a observar estas tendencias que vienen a evolucionar todo el sistema de salud en México? Claro, el primero, las organizaciones tendrían que trabajar más en la estandarización de sus procesos. Todas las actividades tienen que estar estandarizadas. Segundo, que esto esté alineado con las descripciones de puesto. Encontramos discrepancia entre lo que hace el profesional en primera línea con lo que dice el documento de su descripción que debería de hacer. Otro de los elementos es que hay herramientas de calidad que no se utilizan, que permitirían observar tiempos, movimientos. No hay mediciones de efectividad operativa. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando no hay mediciones, pues entonces todo va a estar bien. En esto, para hacer las capacitaciones, es detecciones de necesidades de capacitación, pero muchas veces se comete el error de preguntarle al profesional qué necesita para capacitarse, cuando las fuentes de capacitación están en las quejas, en los errores que se cometen, en algunas desviaciones en los procesos, en demoras. Entonces tenemos que trabajar en todo eso para poder cerrar. Y hay que aclarar algo:
Carlos, no todo lo que resuelve o no todos los problemas se resuelven con capacitación. Entonces, hay que considerar cuáles son las variables y sí entender que hay que medir la actividad. Por ejemplo, dos herramientas para terminar. La primera, hay un diagrama que se llama diagrama de espagueti, que mide toda la trayectoria del flujo de un profesional de salud. La otra vez estábamos revisando, ahora que platicamos hace poco en un evento ahí en Sudamérica, y veíamos que inclusive una enfermera podría en un turno recorrer casi prácticamente 3 kilómetros solamente en áreas que están mal distribuidas. Y ahí esa organización está queriendo trabajar un layout diferente. Entonces, voy a eso, Carlos. Y el otro es de estudios de tiempos y movimientos, pero revisar realmente que si todo el personal está asignado en las actividades, y muchas veces escuchamos, necesito más personal, sí, pero ni siquiera tenemos claro qué es lo que van a hacer. Entonces, creo que desde no tener una estandarización de actividades no nos va a permitir ver si la persona o el profesional que está ahí tiene, la mayoría, podría yo decirte a lo mejor un número, sin tener una estadística, decir tiempo pasivo. Pero el tema es que eso sucede, que al no tener mediciones o algo sustentable, pues no voy a tener hechos, sino opiniones, Carlos. Por supuesto, y será un tema de miedo al cambio, amenaza al cambio. Digo, encontramos de repente mucha resistencia, pero esa resistencia tiene una razón de ser. De repente, cuando platicamos acerca de telemedicina, telesalud y demás, el profesional de la salud se muestra un tanto amenazado por la tecnología. Luis, ¿qué nos puedes platicar de este sentimiento del profesional de la salud? Te comparto los sentimientos que tenemos todos, los que participamos dentro y fuera de la tecnología, porque la situación es precisamente eso, hay un temor al cambio. Si en realidad hablamos de cualquier miedo en general, está centrado en algo que desconocemos. Entonces, el primer desconocimiento que tenemos es, ¿qué va a suceder? Me van a sustituir. Yo ahorita he venido trabajando, por ejemplo, con profesionales de salud, donde hemos mostrado herramientas desde hace 2 años, y el principal obstáculo son las mismas personas que dicen, es que se incorporan este software, entonces ya no me van a necesitar a mí. Pero les comento, bueno, ¿y quién va a utilizar esta herramienta? En realidad, lo que necesitamos es, cuando hay miedo, también en las organizaciones de salud, es un tema de zona de confort. A nadie nos gusta que nos rompan esa zona de confort. Cuando te has acomodado a un ritmo, a una rutina, a un estilo, entonces es difícil incorporar nuevos hábitos. El hablar de tecnología siempre es, y entonces ahora como nos hemos estado trabajando generando resultados y una productividad de manera muy estandarizada, pero cuando viene la tecnología nos exhibe, nos muestra que podemos hacer cosas en días y no en semanas, nos muestra que ahora, yo platicaba con un profesional de salud y digo, es que ahora con toda esta incorporación que tienes, la pregunta ya no va a ser cómo vas a estar resolviendo todos estos problemas, sino qué vas a hacer con este tiempo, con este nuevo tiempo para poder ser más productivo. Y ahí viene esa discrepancia entre romper la zona de confort para ir a un siguiente nivel de productividad y de reducción de error y demás, pero sí la resistencia está principalmente en sentir a la tecnología como una amenaza, como alguien que nos va a sustituir y como algo que va a hacer que esto cambie mi estado natural o mi confort. Y entonces ahí es cuando hay que hablar con ellos de que es una herramienta que le va a facilitar, que le va a ayudar. Y ahí es un tema también de gestión del cambio, de sensibilización, donde se tiene que mostrar, no hablando, Carlos, se tiene que mostrar enseñando la herramienta y decirle, mira, lo que vamos a necesitar es que ahora queremos que tú te desarrolles, llegues al siguiente nivel, tengas nuevas competencias tecnológicas y utilices esta herramienta, porque te necesitamos. Cuando ven que vamos a hacer tecnología y profesional de salud, yo he visto mejores respuestas, Carlos. ¿Qué pasaría, Luis, en aquellos hospitales, clínicas, aquellos profesionales de la salud que no se metan a la ola del cambio, a la ola de la tecnología? ¿Qué puede pasar en el corto, mediano plazo, comparado, por supuesto, con todo este de gran desarrollo que ya están adoptando otros países? Claro, Carlos, muy interesante lo que planteas. Lo más natural o sencillo de decir sería van a desaparecer, pero la realidad es que no. Voy a comentar lo que va a suceder. Lo que va a suceder es que estas organizaciones de salud van a tener una carga, casi podría tener una doble carga de control de gastos de operación, más lentitud, poca oportunidad. Van a estar trabajando con eso en las espaldas, Carlos. No es que van a desaparecer, porque estamos en un negocio tan noble que inclusive lo comparto con unos directivos que platicamos justo de salud, que decíamos, este es tan noble el sector que da tan buenos resultados por encima de nosotros como directivos. O sea, lo que estábamos hablando es que siempre vamos a tener una persona que confíe su vida en nosotros ingresando por esa puerta. Y entonces nosotros cada vez tenemos una nueva oportunidad para hacer este cambio. Entonces, cuando observamos esto, nos damos cuenta que dices, bueno, la idea es que si no me sumo, pues voy a desaparecer. No, la realidad es que hay muchas organizaciones que hoy en día operan
tal vez con no tan buenas prácticas, por no decirlas, no tan buenas prácticas, pero tienen mayores errores, son más lentas, sus gastos de operación son tan altos, su rentabilidad es muy baja. Realmente pareciera que les gusta sufrirle un poco. Y entonces así van a haber organizaciones. Ahorita tú recordarás, tiene un par de meses menos, que se acaba de publicar en la revista Expansión los 50 mejores hospitales privados del país. Fue muy interesante cuando revisaba la metodología de lo que utilizaron y sobre todo el score y el grupo que utilizaron para este estudio, sobre todo viendo esta dinámica. Y uno de los elementos muy claros eran los procesos, pero junto con la automatización de los procesos, pues viene esto de la tecnología, del desarrollo, y obviamente va a ser esto. Los que no se van a sumar a la tecnología van a seguir siendo, va a seguir siendo un grupo que va a estar generando situaciones que inclusive, ahora sí viene la parte importante, tal vez no va a desaparecer, habrá menor atención, tendrá a lo mejor un grupo de pacientes, va a haber menor atención ahí, va a tener mayor problemática, mayores gastos, tal vez ni siquiera inviertan. Entonces va a ser una situación donde inclusive hay que considerar que vienen otras generaciones. Hay quienes construyeron y fundaron hospitales, pero ya vienen las segundas y luego las terceras generaciones y tal vez entonces ahí sí podremos ver un escenario donde tal vez ya no sea como que haya continuidad. La verdad es que lo que tienen que hacer las organizaciones es escuchar esto, sumarse, entre más rápido se sumen, mejor se van a posicionar. Siempre hay que considerar que el primero que llega y que está a la vanguardia es el que va a seguir teniendo la visión. Y hay que recordar algo, y con esto voy a cerrar esta pregunta, es, yo voy escalando, llego a la montaña, creo que ya lo he logrado todo, y cuando levantas la mirada hacia el frente, has visto que hay otra. Y así es esto, así es la vida y así son las empresas. No acaba el ritmo de No. propuestas y de mejoras. Bueno, hablas ahora de temas tecnológicos, telemedicina, pero vemos macrotendencias también como la humanización de la infraestructura. Lo vemos ya en Estados Unidos, lo vemos en Europa, hospitales green que marcan una calidad pues del estatus de sentir del paciente dentro de una institución hospitalaria. Antes veíamos las grandes infraestructuras blancas, ¿no? Les decíamos, y ahora vemos una serie de metodologías que se usan para que el paciente no se sienta, pues en un hospital prácticamente. Luis, ¿qué nos platicas acerca de eso? Sí, excelente y qué bueno tu pregunta porque en realidad la está cambiando. Hay que considerar algo, yo creo que la base de lo que estás comentando es que tenemos que estar preparados para el cambio, para la disrupción en todos los negocios. Y uno de estos se está rompiendo esa estructura de ver, como bien mencionas, a toda esa estructura blanca, enorme, gigantesca, con profesionales con bata, todo impecable, y se está rompiendo esto, hacerlo mucho más confortable, de manera que las personas que ingresan a los hospitales ni siquiera perciban que está en un hospital. Y eso habla muy bien del tema de humanización, viene el tema de disrupción, también maneja todo el tema, inclusive de entornos con naturaleza. Lo comentaba ahora en unas reuniones que tuvimos al norte del país, vimos en una clínica que maneja atención a pacientes con cuidados paliativos, donde inclusive hacen que entren a un entorno donde hay jardines, pueden ver el mar, hay situaciones que ya dices, esto no lo hubiéramos visto antes. Y estás viendo que puede haber medios controlados, Carlos. O sea, no es como alguien, es muy fácil que la mayoría levante la mano y diga, esto no puede ser posible, esto va a generar malos resultados. Pero créeme que cuando ellos llevan estadísticas y mencionan que de todo este cambio que han hecho no ha generado un deterioro ni una afectación en el tratamiento, entonces es el camino donde poder empezar a romper eso y ser más disruptivos. Hay una organización con quien tengo muy buena relación, inclusive no solo el tema laboral, sino porque yo realmente me agrada la forma de ver cómo atender a los pacientes. Yo entro a estas organizaciones que dan en atención a pacientes obstétricas y tú entras y parece que estás en un jardín de niños. Yo no veo nada de hospitales, veo consultorios tipo estilo Google, ves los quirófanos, ves las áreas administrativas como si estuvieras en un área de juego, de manera que crea otro entorno, no sientes tanta presión, eso te relaja y me estoy dando cuenta que, como bien mencionas, obviamente en México vamos avanzando, está ahí, muy lento, pero sí va. Pero en otros países, como bien mencionas, ya es una estructura, es una realidad. Ya nadie le resulta como extraño mencionar un enfoque green, como enfocar a un escenario diferente, ¿no? Y el tema es mental, porque también hay que tener dos cosas. Uno, la creatividad es, podemos ver formas donde no se corran riesgos, donde se reduzcan al máximo, pero también que no todo sea tan cuadrado, Carlos. Nada es estático en cuanto a eso, ¿no? Entonces, se puede ir probando y no hay más. Tenemos dos jueces ahí. Que el primero y el más importante es el paciente. ¿Cómo se siente? ¿Cuál fue su experiencia?
al crear esos entornos, reduces ansiedad, presión, y si hay buena comunicación con el miedo y todo, y entonces la atención fluye, Carlos. Créeme que para que un paciente se sienta mejor, está de los dos, del médico, del profesional de salud que están al frente, y también del paciente, del sentirse que va a participar para mejorar su estado de salud. Entonces, eso es increíble, es interesante. Yo estoy enamorado de eso porque sí he visto imágenes, he visitado unos centros y ves esa diferencia y dices, increíble, me encantaría estar aquí trabajando. Y también el mismo colaborador dice que esto es una maravilla. Y ahí ves las reacciones tanto de la gente que participa como del paciente que recibe esta atención. Totalmente de acuerdo, Luis. Bueno, pues recordarles a todos, estamos platicando con Luis Castilleja, director general del Centro Profesional de Calidad Hospitalaria. Y bueno, quisiera dar pie a que más y más de nuestras dudas, inquietudes, aportaciones puedan comentarlas a través de nuestro chat. En la medida de lo posible, iremos dando pie a la intervención de algunas de estas inquietudes. Luis, sabemos que a nivel internacional das pláticas, conferencias, haces investigación, principalmente lo que está pasando en países latinoamericanos. Cuéntanos cómo está México en correlación de estas tendencias tecnológicas versus otros países. En la parte de compararnos, por ejemplo, con países en Sudamérica, ¿no? Que principalmente, porque a pesar de haber buena cercanía con el tema a nivel en España, en fin, el tema de Sudamérica, por ejemplo, Colombia, Brasil, Chile, Argentina, ya tiene una adopción mucho más sólida en términos de tema de innovación tecnológica, tecnologías de la salud, salud digital, toda esta parte, ya inclusive hay un desarrollo. Yo lo que veo es que tenemos tantas bondades, una situación muy relajada relativamente en nuestro país que de pronto nos permite ir como a un ritmo más tranquilo. Sí vemos que siempre están los ciertos grupos, ciertos hospitales que van buscando tendencias, que están comparando estas buenas prácticas en otros países del mundo, no solo latinoamericanas, sino europeas, en fin, y las están adhiriendo, ¿no? O las están incorporando. El tema aquí es qué tanta apertura tenemos nosotros para observar, no solo para aprender, sino también para adaptar a nuestro contexto. Yo veo, y me toca estar, por ejemplo, ahora recientemente en Colombia, y veo que ellos les encanta, ven a México con un modelo muy interesante, porque en nivel de clínicas, de organizaciones, tenemos una estructura muy grande, muy sólida, inclusive para la percepción de ellos, incorporan que nosotros en automático tendríamos un mayor nivel de incorporación de tecnología. Y otra situación, cuando nos toca ver proyectos en Sudamérica, hablan, por ejemplo, profesionales de enfermería que manejan proyectos de Lean Six Sigma en quirófanos, Carlos, que hablan de metodologías de SME, de algunas que se le conocen como herramientas Lean, que también se conocen en manufactura, pero aterrizadas a hospitales, se conocen como Lean Hospitals, y lo que hacen estas herramientas son potencializar los procesos. Y cuando escuchas que una enfermera, supervisora, personal operativo está desarrollando este tipo de proyectos y que vemos que en México eso no lo desarrollan porque parece que solo se lo dejan a los directivos de calidad, entonces vemos la diferencia entre que allá se le da mucho más participación al personal de primera línea y en el tema de tecnología no lo ven ya como una amenaza, ya hay una transición. Pero como en todos los países, están los hospitales que van avanzando y los otros que van en desarrollo. Entonces creo que ahí no hay tanta diferencia. Lo que sí está marcado es que estos grupos que tienen mayor desarrollo sí conceptualizan a México como un modelo, y de pronto es desconcertante el ver que no todos a lo mejor tienen la adecuación a tecnologías o que no todos desarrollan ciertas capacitaciones. Para cerrar este punto doy un ejemplo. Nosotros tenemos desde septiembre del 2017 algo que se incorporó a nivel nacional, que son las 8 acciones esenciales de seguridad del paciente, que fue una iniciativa tomando de base las metas internacionales de seguridad del paciente publicadas por la JCI de Estados Unidos ya hace bastantes años, 2006. Entonces se toma eso más 2 variables, que es notificar eventos y medir cultura de seguridad. Bueno, ¿qué sucede? También sumaron algunos sistemas críticos de medicación, de infección. Bueno, robustecieron muy bien estas medidas y se lanzó como un gran punto de lanza para el tema de seguridad. Cuando se presenta esto en 2019, justo en un evento de la HAC en Colombia, de que también habla de calidad, de seguridad, de estos foros de excelencia en salud, el mismo profesional que estaba, colombiano, y mencionaban que si era posible que México apenas estuviera trabajando esta parte. Ellos ya están en un siguiente nivel, donde entonces lo que hacen, en lugar de incomodarnos, tenemos que tomar estas críticas positivas y decir, vamos a dar ya el siguiente nivel.
porque si lo seguimos dejando ahí, Carlos, ya de 2017 a la fecha, independientemente que se ha venido dando la pandemia, ya deberíamos de estar consolidando. ¿Cómo consolidamos? Presentando resultados de indicadores de cómo vamos en esas acciones y todo, pero dándole el siguiente nivel a temas de seguridad, a temas de calidad, porque ahorita si hablamos de calidad en la atención en hospitales en México, hablamos nada más de certificaciones, de ciertos apartados, pero no hay conocimiento. Por ejemplo, hay algo que están publicando algunas organizaciones que están generando adhesión a un programa que se llama Champion de HRO, que significa organizaciones altamente confiables. Y este es un modelo que deberíamos ya estar trabajando en México. Lo que está sucediendo ahorita es que tú vas a este movimiento de seguridad del paciente, que es una organización internacional, tú dices, yo soy un hospital que quiere compartir información de lo que sucede en la organización, de errores, de fallas, de buenas prácticas, te incorporas y entonces ya te dan un registro en este programa de HRO y realmente no hemos como aprobado ningunos estándares, solamente estoy como abierto a colaborar para esto. Entonces, no hay todavía un estándar para llegar. Digamos que la calidad es, primero lo básico, la parte normativa, la regulación normativa. Incorporar seguridad del paciente, certificarte o acreditarte. Y la parte importante es llegar a ser una organización altamente confiable, como son consideradas la industria de la aviación, de energía nuclear, donde tengamos toda la certeza de que la atención médica es integral, los procesos son seguros, se trabaja por prevenir los daños. Entonces, ahí es donde vemos la diferencia, te di en dos ejemplos, la tecnología y la capacitación. Veo que hay mucha oportunidad de desarrollar el personal y también veo mucha oportunidad de tecnología. Y la gran ventaja que tenemos es que en la condición de estructura y de infraestructura que tenemos en México, el arrancar, dar 2, 3 pasitos, pareciera que estamos empezando a volar, porque eso sí tenemos en México. O sea, en cuanto alguien empiece a incorporar algo, ya todos queremos sumar. Pero el problema está, ¿quién da ese primer paso? ¿Quién muestra que sí se puede avanzar en el camino para que todos lo sigan? Eso es lo que ha pasado y me ha tocado verlo y es interesante, así que no tengo duda que cuando ya se presenten más organizaciones que estén incorporando estos elementos que comentamos, sí va a haber una ola que va a hacer que esto escale un poco más rápido. Por supuesto, Luis. Y bueno, pues la verdad es que muy aplaudible lo que estás haciendo a nivel internacional, por supuesto en pro de la atención del paciente y la evolución del sistema de salud. Luis, vamos a pasar algunas preguntas de nuestro auditorio y posteriormente me gustaría tomar un espacio para que nos pudieras hablar de macrotendencias, si te parece, para ver cómo estamos trabajando, cómo estamos evolucionando en macrotendencias. Bueno, nos pregunta primero Christopher, ¿cómo se visualiza la transformación digital en los hospitales públicos? Y si nos puedes platicar de cuántos hospitales en México ya ves tú que se encuentran en proceso de certificación o ya están certificados. Bueno, primero, respondiendo a esos dos puntos, de los que están certificados, estamos hablando de menos del 4%, ¿no? El último registro que se había publicado era alrededor del 3.5%. El tener un dato, un número preciso, sería tener un número total preciso de organizaciones que estamos viendo que están aperturando de manera muy acelerada. Pero estamos hablando de menos del 4% de organizaciones que están certificadas y hay otras tantas que están trabajando para recibir estas auditorías. Ahora, lo que tenemos que olvidar o dejar un poco más o no focalizarnos solo a eso es que la certificación sea un proyecto. Lo que estamos haciendo es incorporar nuevas medidas de calidad, de seguridad, para tener una filosofía de trabajo donde garanticemos la atención a la salud, sin importar que la certificación y la acreditación sean consecuencias de los buenos resultados que tiene una organización. Y en cuanto al tema de tecnología, como he estado viendo en las instituciones públicas, es eso. Me ha tocado colaborar, estuve 2 años en un instituto, conozco cómo trabajan las instituciones públicas y de pronto considero que ya estos últimos años se ha venido, digamos, facilitando, pero se concentran mucho las decisiones, digamos que están centralizadas, tenemos muy poco margen para tomar decisiones, hay muchos profesionales que quisieran incorporar nuevas iniciativas, incorporar a lo mejor el expediente clínico electrónico o tal vez ciertos dispositivos móviles a distancia o algunos softwares, pero de pronto en salud pareciera que tenemos ese estigma o la etiqueta de que la tecnología no está no va al ritmo, al nivel de las instituciones privadas, que porque se considera lo mismo que hay un presupuesto asignado.
pero también he visto inversiones. Entonces, las inversiones que se dan en salud ahorita para tecnología son, digamos, inversiones un poco aisladas, digamos, para áreas de investigación y tecnología sí se están haciendo inversiones, inclusive se llegó a hacer inversión también para un programa que permitía verificar interacciones medicamentosas, medicamento-alimento, medicamento con medicamento, que también eran software que facilitaban bases de datos, pero vuelvo a insistir, si esto se compra y se adquiere separado y no se tiene un plan como tal de decir, estoy en el punto cero y en el primer año, segundo y tercer año voy a llegar a esto, tendremos que priorizar por orden qué necesitaríamos incorporar primero, estandarizar procesos, integrar expediente clínico electrónico, entrar con la parte de transformación digital y cerrar con tal punto. Entonces considero que lo que en mi sugerencia para el tema del sector público es tener un plan a mediano plazo, ordenado, organizado, para que las inversiones que se hagan no sean aisladas y sí generen un impacto que lo pueda observar todo el personal. Y el tema de certificaciones, pues tenemos que ser mucho más, centrarnos mucho a que estas actividades no es solo por cumplir, porque de pronto pasa como cuando en la primaria estás sacando, de pronto te va mal en una unidad o en un mes, y dices, pero en la siguiente al final me promedian. Y es que cuando se van al tema de promediar, dejamos puntos aislados. Entonces, por ejemplo, tenemos la certificación nacional y la internacional. La internacional de ISO 9001 es, tienes que cumplir con todo, porque si te faltara un elemento, ese elemento le puede afectar a un paciente, y aquí todos son importantes. Y en el otro modelo es por calificación, pues tomamos 8, 8.5, 9, ¿no? Que fue el caso ahorita de los hospitales que también lograron este exitoso reconocimiento, también es por puntajes. Pero creo que si quedamos en un 95, un 92, creo que en lugar de echar las campanas, celebrar, hay que reconocer el esfuerzo de la gente. En cuanto tú estás celebrando hoy, al día siguiente estás trabajando en tu plan de trabajo para corregir esos 8 puntos que te faltaban. Creo que así es como es la dinámica. Es alcanzar, celebrar, pero seguir trabajando, porque siempre va a haber cosas que mejorar. Entonces, la calidad no es solo certificación, sino es una disciplina constante, es un hábito y una forma de trabajo. ¿Qué pasa Sí. con los recursos, Luis? ¿Qué pasa con aquellos presupuestos que necesitamos para ejercer, por supuesto, estos planes, estos procesos? Cuando son escasos, cuando no se tienen, ¿cuáles serían tus recomendaciones? Y muy aunado a lo que nos pregunta Natalia Cervera, dice, además de que pedimos estandarización y el mismo centro de trabajo, pues no nos da las herramientas para lograrlo. Sí, la estandarización tiene que partir del personal que está desarrollando las actividades, pero también de buenas prácticas, de literatura. Los procesos los estandarizamos buscando las mejores prácticas posibles, no las del hospital de enfrente, no del hospital de al lado, buscando las mejores prácticas de cada uno. Es lo que yo trabajo con cada uno de mis clientes. Cada uno es diferente, cada uno tiene condiciones distintas. El tratar de compararlo con otro cliente es un error que no podemos cometer. Entonces, lo que tenemos que pensar es ver hacia adentro y decir, ¿cuál es el mejor flujo de acuerdo a mi infraestructura, mis recursos y las personas que tenemos? ¿Cuál va a ser la mejor práctica aquí? Estandarizarla y empezar a desarrollar de la misma manera. Para desarrollarla de la misma forma hay que estandarizarla, y estandarizar es documentarlo. Si lo documentas, entonces ya va a poder ser como un eje rector, y ahí vamos a poder capacitar a personal, y todo el que se incorpore como nuevo va a poder desarrollar esto. Con el tema de los recursos, sí, por supuesto. Yo te voy a comentar algo, y lo veía en mis clases de economía hace muchísimos años. Nos comentaban algo. Siempre el ser humano va a tener necesidades infinitas, pero recursos limitados. Entonces, lo que va a significar es que siempre nos va a hacer falta recursos, personas, equipos, infraestructura, tecnología. Lo que tenemos que hacer es, primero, aprovechar al máximo lo que tenemos, porque muchas veces no explotamos al máximo toda la infraestructura que tenemos. Y eso es algo interesante, porque habría que medir y evaluar si realmente estamos ocupando toda nuestra capacidad instalada. Y siempre y cuando, porque muchos dicen, bueno, hay que ocuparla en 85, 90, 25%. Sí, pero siempre y cuando no baje el nivel de calidad en la atención. Por otro lado, recursos, algo que también se puede ver es, puede haber organizaciones, fundaciones. Hay fundaciones no solo en México, en el extranjero, en Estados Unidos, donde vas a poder encontrar oportunidades. Ahora, ¿qué se necesita? Es que todo, nada es como que solo gratis. Vamos a estructurar un plan de trabajo donde se presentan estas iniciativas a las fundaciones, se les deja claro, es como decirte, ¿cuánto necesitas? No sabes cuánto necesitas, desde ahí tenemos un problema. Entonces, ¿qué recursos necesitas en cantidades, en números? Cuando tú desarrolles una estrategia muy clara, va a haber oportunidades fuera de tu hospital para que haya organizaciones, inversores, fundaciones u otros escenarios, inclusive gubernamentales, para poder apoyarte con recursos. Y siempre les digo, uno es más que cero, háganlo, lo que nos toque, lo que nos sume, ya es algo más adicional a lo que no teníamos. Entonces, no pensemos que no hay recursos, pensemos que hay que encontrar las posibilidades de encontrar financiamientos afuera, donde también
Cuando hay un financiamiento también de este tipo es, yo beneficio con esta atención, pero beneficio a mi sociedad, a mi estructura. Entonces, esa es la parte que te considero. Los recursos pueden estar ahí, tal vez no adentro, pero también podemos salir allá afuera. Puesto, Luis. Nos platica Victoria Carrión del Instituto Nacional de Pediatría. La estandarización de procesos debe basarse en un modelo de atención. El INP adoptó el modelo de seguridad del paciente CSG y atiende los criterios del modelo de calidad de la DGCES. Hay áreas que por naturaleza de sus tareas requieren certificaciones como la ISO, el Banco de Sangre, auxiliares de diagnóstico. De todo lo anterior se requiere visión, liderazgo y voluntad política. Por supuesto, es todo un tema que precisamente los ejes se concentren en ese bienestar del paciente y como lo platica Luis, bueno, cómo involucrar desde nosotros mismos aquellos procesos, incentivar la mejora continua y no dejar de insistir en que pues no es una sola persona la que toma decisiones, sino de repente comulgan muchas áreas, muchos sistemas, muchos intereses y por supuesto muchos otros representantes de la salud, como lo puede ser la proveeduría, como lo puede ser el gobierno, como puede ser infraestructura hospitalaria y demás. Luis, es muy interesante todo esto que platicamos acerca de estandarización y por supuesto procesos que nos permitan ir evolucionando pues la calidad del paciente, la calidad de los servicios. Nos pregunta Dan Clemente, ¿cómo poder medir estos niveles de satisfacción y experiencia del paciente, Luis? Bueno, con relación a esto, hay, lo que comentaba, el tema de satisfacción o encuestas es solo una parte de percepción. Hay que recordar que estas son percepciones de las personas que atendemos, de los pacientes. Entonces, un mecanismo, te voy a dar dos sugerencias. Uno, primero, incorporar lo que se le conoce como mapa de experiencia del paciente. Esto significa lo que mencioné hace un momento. Cada punto de contacto hay que evaluar esa atención. Pero para que esta sea efectiva, y que sería el segundo punto, es que tienes que realizarlo por 3 etapas diferentes. Cometemos el error de querer medir la experiencia o las encuestas al final de la atención, cuando el paciente ya se quiere ir de ese hospital, ya está pagando sus facturas, y lo que le quieres presentar son 40 preguntas para que tú te diga cómo la pasó ahí. Entonces ahí siempre hay subjetividad y tal. Si con un elemento que no le haya parecido, ahí se desquita y empieza. Lo que tenemos que hacer es en 3 etapas. Cuando el paciente ingresa es un entorno ambulatorio o hospitalario, es decir, en cuanto él ingresa y si va a llegar, por ejemplo, a habitación, hasta ahí termina la primera etapa y él te podría evaluar cómo fue, cuánto fue el tiempo de demora, cómo le atendieron al inicio, cómo encontró la habitación, cómo se siente. Entonces, evalúas ahí un estado del paciente. En la segunda etapa, mide la estancia. Ya le puedes evaluar y decir cómo atendió el médico, las enfermeras, nutrición, cómo ha estado tu estancia en el hospital, cómo va todo esto. Excelente. Y la tercera etapa es en el alta, donde tendrías que hacer un número muy reducido de preguntas donde dices, bueno, cuando se planificó tu alta, cuando te notificaron, ¿fue ágil tu factura? ¿Fue ágil poder darte la alta? ¿Tuviste dudas? ¿Te dieron información? Entonces, con esas 3 vas a poder graficarlas y ver cómo llegó, cómo lo atendiste y cómo se fue. Pero si lo haces al final, nunca vas a tener este mapa. Entonces, lo interesante es ver cómo es esa curva de cómo se fue sintiendo, porque te va a permitir mostrar en dónde hay que trabajar para mejorar esa experiencia y en qué particularmente. Y eso lo sumas a toda la experiencia del grupo de pacientes que has atendido y vas a tener una tendencia. Y ahora sí, sumas todas las voces y entonces la tendencia te va a marcar hacia dónde hay que trabajar esas estrategias para mejorar la experiencia del paciente. ¿Cómo lograr bueno, platícanos un poquito primero acerca de la normatividad, Luis. O sea, ¿existen ya normas, existe de alguna manera alguna certificación obligatoria que nos empiece a alinear en estos procesos y hacia dónde va la tendencia en esta parte de normatividad? Sí, la parte de normatividad es importante. Lo que hemos mencionado ahorita o en este momento de temas de calidad, de seguridad del paciente, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 8 de septiembre del 2017, las acciones esenciales de seguridad del paciente, donde se declara que es de observancia y de obligación a nivel Sistema Nacional de Salud. Eso incluye hospitales públicos, privados y asistencia público-privada, ¿no? Que también son APPs. Entonces, ahí se declaró, pero hay que comentar algo. Si no hay una supervisión o observación, seguimiento de cumplimiento, las organizaciones se enteran y lo haces o no,
ya no hay tanto tema. Si hay una indicación regulatoria, como sí lo hay a través de COFEPRIS, por ejemplo, con la normativa, con las regulaciones, hay verificaciones sanitarias a hospitales, a farmacias, al hospital, a imagenología, a laboratorios, todo esto, sí hay sanciones, hay multas, y eso es lo que hay que ver. Cuando hay inspectores, por darle este término, inspectores, entonces lo haces obligatorio, y entonces la organización, estamos en una cultura desafortunadamente que si no es obligatorio, todo lo que es voluntario no lo hacemos. Entonces necesitamos tener una restricción, dos cosas. Una, si hay una sanción, o si genero ingresos o me puede ir mucho mejor. Entonces, esa es la iniciativa que se toma. Y la parte de normatividad, tenemos normatividad prácticamente en todas las líneas de atención que manejan en un hospital, en una clínica, en gabinetes de imagen, laboratorio, Carlos, en todo lo que presta atención al paciente, es donde mayor regulación hay. Así como también para ustedes que conocen muy bien para la parte de dispositivos médicos, porque van a ser de uso para personas, para atención al paciente, que hay mucha regulación también, que no es tan sencillo, que te puedes demorar años en tener una autorización para manejo de algún equipo, de algún dispositivo. En la parte de atención médica tenemos desde lo del expediente con la norma 004 SSA 3-2012, tenemos para farmacovigilancia la 220, 240 en tecnovigilancia, la 027 en urgencia, la 025 en terapia intensiva, la 016 para instalaciones e infraestructura, o la 005 para entorno ambulatorio. Tenemos prácticamente normatividad. Tenemos la Ley General de Salud, Carlos, tenemos 5 reglamentos de la Ley General de Salud, tenemos el suplemento de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos, que está centrada a la parte de farmacia, también para la parte de toda esta estructura, no solo en farmacia, sino en todo lo que tiene que ser la prestación de atención. Tenemos normas oficiales mexicanas prácticamente para la atención por ejemplo, a madres y recién nacidos, tenemos para pacientes con obesidad, tenemos prácticamente en todas las líneas. Entonces, yo lo que sugiero es que cuando estás en una estructura, primero tienes que definir algo, Carlos, el contexto, o sea, en qué organización estoy, qué grupos de pacientes atiendo y qué servicios tengo. Con estos dos elementos base vas a poder ver de toda mi normativa cuál me aplica. Por ejemplo, tenemos la 003 de hemodiálisis, pero si no tengo servicio de hemodiálisis, entonces no. Entonces vamos viendo todas las normativas que están reguladas, que están publicadas en el diario oficial, y entonces ya digo, estas me aplican, y de la Ley General de Salud, esto me aplica, de los reglamentos, esto me aplica, y entonces ya vas haciendo como un listado de criterios. ¿Qué sugiero después de tener este listado de criterios normativos? Incorporarlos a las etapas de los procesos. Por ejemplo, en urgencias te llegan a pedir inclusive priorizar la atención de los pacientes, que se le conoce como hacer un triage, que también los modelos de seguridad lo piden. Entonces digo, bueno, tengo mi flujo de atención, llega un paciente que requiere servicio de atención, entonces la siguiente etapa sería hacerle esta valoración para priorizar, y con base en esta valoración ver si es una atención inmediata o puede esperar unos 15 minutos, pues ahí se prioriza, porque el que tenga en riesgo la vida es el primero que tenemos que atender. En urgencias no es como vas llegando, en urgencias le damos prioridad al que necesita la atención primero. Entonces, yo reviso esto en la norma y digo, ok, también me habla que esto lo debe hacer un médico, que esto lo debe hacer un profesional de enfermería. Entonces vas incorporando esto, y la normativa se va a poder aplicar cuando le incorpores a los procesos, y no es por separado, porque lo que yo veo es que te ponen la normativa por separada y tu flujo de trabajo diferente, cuando esto debería de estar alineado y trabajar en un conjunto. Entonces, se siguen publicando, hay proyectos de norma que se van a actualizar, como es el de laboratorios, o como algunos otros, inclusive que se mencionan para expediente clínico electrónico también, que existe una norma oficial. Entonces, se sigue trabajando en regulación normativa, pero lo que va a fallar es aquello que no tenga una inspección y una vigilancia, como sí tiene su estructura, por ejemplo, COFEPRIS, que ahí sí vigila. Por ejemplo, en Colombia se tiene una ley en la cual sí tienes que garantizar la seguridad de los pacientes, y tienes inspecciones y revisiones, y por supuesto que podrías tener suspensiones o cierres si ellos demuestran o tú no puedes demostrar que realmente tienen las condiciones para garantizar la integridad y la seguridad de las personas. Y considero que eso deberíamos no solo esperar que lo regulen aquí, sino realmente tener la convicción de hacerlo sin importar que alguien me lo exija. Luis, ¿qué pasa con los productos que son desechables? Meramente, tú sabes que México y países latinoamericanos tenemos por ahí una cultura de reuso de productos desechables. ¿Qué pasa en la normatividad de México y de otros países para poder contener este gran problema y gran riesgo para el paciente? Qué interesante, porque este caso lo tenemos en un modelo de seguridad del paciente que habla de prevención y control de infecciones. Y hay un elemento que nos habla de evitar estas prácticas de reuso. Y en el caso de que lo vas a utilizar por condiciones, dependiendo, porque no todo puede reusarse,
sí te muestra que tienes que tener cuál es el método que o el método que vas a utilizar y el número de veces que lo podrías utilizar por temas de seguridad. Hemos encontrado estos problemas por querer vender o tener una idea errada de optimizar recursos y de aprovechar. Te voy a comentar qué ha sucedido. Te voy a dar un ejemplo real. Tenía un cliente en el cual la institución privada, no, literalmente su política era no reuso y se consumía todo como debería ser. El tema es que de pronto vienen convenios con ciertos grupos donde te exigen en una lista de precios bajar porque te ofrecen mayor captación de pacientes, pero tú tienes que tener precios de lista muchos más bajos, que también se les conocen como GRDs, que son como paquetes de atención. Y entonces lo que haces es que, híjole, para llegar a ese nivel, pues ya no me conviene no rehusar, como que me va a convenir rehusar y utilizar estos dispositivos así. Y entonces empiezan a encontrar, yo le digo, es que tú lo venías haciendo extraordinario. No tienes por qué cambiar el estilo de garantizar la calidad. Yo comentaba algo, Carlos, no sé si tú estés de acuerdo conmigo. Digo, ¿y esto lo sabe el paciente? ¿Lo sabe su familia? Porque te voy a decir algo. Si yo estuviera como paciente o tuviera un familiar y me pidieran la opinión, oiga, su aseguradora, su convenio, esto, no le autoriza esto, vamos a reutilizar un dispositivo que utilizamos con otra persona o preferiría pagarlo usted. Yo lo pago, Carlos, lo haríamos así, ¿no crees? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no? O no sé qué piensas ahí. No, totalmente. Y es característico, bueno, nosotros dentro de la industria, o sea, las recomendaciones, la tecnovigilancia, el aseguramiento de la calidad del producto para garantizar la seguridad del paciente, lo dicen perfectamente todos los procesos que tenemos nosotros y por supuesto los productos que utilizamos cuentan con las etiquetas que te indican si es reusable o es desechable. Pero hay una macro tendencia y lo has visto en todos los países latinoamericanos que no hemos podido combatir en esa índole, ¿no? De poder asegurar la calidad de vida del paciente a través pues, de la calidad de nuestros productos. Entonces, en certificación hospitalaria seguramente debe de haber alguna tendencia que vaya a marcarnos que los productos tienen que utilizarse según la normatividad de cada uno de ellos. Y permite comentarte algo, Carlos. Estuve recientemente esta semana en una clínica de IMSS donde estuve participando en una conferencia y les mencionaba justo esto que estás mencionando con el tema sobre todo con el tema de esto de si se pueden reutilizar, se puede tener estas ideas y algo que mencionábamos de manera, digamos que profundizamos un poco más en eso, fue el hecho de que yo les comentaba algo. Sí, uno de los errores a nivel interno es que tenemos un área de compras, de adquisiciones, como se le llama en cada institución. ¿Y qué sucede? Que normalmente no hay una comunicación con el personal y con el profesional que utiliza el producto. Me estaban mencionando de muchos dispositivos que por tema de costo, por más baratos, inclusive tú debes ver que hay mucha competencia con producto extranjero que entra a México, ¿no? Que no cumple con muchos de los fabricantes y comercializadoras aquí a nivel nacional. Y entonces mencionaba, es que el tema es que lo que necesitan es comunicación entre el comprador y con el usuario de ese producto, porque hablaban de comprar o adquirir incluso insumos hasta para la higiene de manos, comprar equipos, pinzas, ya no, esto se rompe, esto no funciona, pero se compró barato y después dicen, es que ya se ocupó ese presupuesto, ya no. Entonces, lo que se debería tener es, así como se requieren las firmas de ciertos directores financieros, de administración, se debería tener firma del personal que ocupa los dispositivos. Y es un tema real, porque después lo que se considera es que llegas y le das el dispositivo al profesional. Entonces, Carlos, ¿qué va a suceder? Que entonces las comerciales van a decir, bueno, entonces puedo manejar producto de calidad muy importante, pero no se vuelve un elemento atractivo para las instituciones. Me están pidiendo algo a la mitad de este precio. Entonces, ahí considero que se tiene que romper esto haciendo mucho hincapié y centralizando a los riesgos reales, inclusive hasta con datos, que pudieran poner en riesgo el uso de un dispositivo que no es, o improvisar con otro dispositivo para lo que no es también. Entonces, todas esas malas prácticas de tecnovigilancia, y algo interesante con eso cierro, y que también podrías tú ampliarlo con la experiencia que tienen ustedes en tecnovigilancia, es tenemos una norma que es la 240 de SSA 3 2012 que habla de tecnovigilancia. Nos pide tener comité de tecnovigilancia, unidades, inclusive creo que lo tiene integrado todavía la Comisión Nacional de Farmacovigilancia y todo esto. Esto es a nivel nacional. Tú tienes que hacerlo a texto libre, es decir, estoy sesionando, voy a llevarlo. En las organizaciones mandan a los químicos, a los que están en farmacovigilancia, a ser responsables de tecnovigilancia. No considero que no puedan desarrollar las competencias para esto,
pero necesitamos ver que el tema de los equipos, del uso, del manejo, tenemos que involucrar al personal de biomédica y a otros actores diferentes para tener una estandarización. Hoy en día, Carlos, este es uno de los comités que menos tienen los hospitales. De todos los que están aquí presentes en hospitales, mencionar cuál es su comité de tecnovigilancia, desde cuándo lo tienen fundado o constituido y cuáles han sido las acciones. Y todavía te voy a decir algo, quien lo tenga constituido no lo sesiona mensualmente como se hace en otros comités de calidad de medicamentos. Entonces, estamos dejando a un lado un tema muy serio. De pronto les puedo decir, oye, y este comité me ha tocado, por ejemplo, auditar un comité y les comento que por ejemplo, tecnovigilancia, y has visto los nuevos lineamientos de la ECRI o de alguna otra institución y desconocen de qué le estás hablando. Entonces, de tecnovigilancia necesitamos más desarrollo, más capacitaciones, porque no estamos trabajando en tecnovigilancia en México, al menos como necesitaría este país por el número de infraestructura, número de unidades, y por eso pasa lo que estás mencionando, Carlos, porque no hay una conciencia más profunda en el tema del uso de dispositivos, de equipos y de manejo de estos. Es un gran tema y una gran polémica, Luis, y fíjate, nos dice, bueno, uno de nuestros asistentes del Pilar, es que no hay insumos en hospitales, y es que imagínate, o sea, la profesión tan importante para el profesional de la salud, dice, mi responsabilidad es proveer de la salud, y si no tengo insumos, bueno, lo tengo que hacer con lo que requiero, pero por el otro lado, y lo sabemos bien, o sea, hay una responsabilidad jurídica para el profesional de la salud, y quiero hacer una pausa aquí, hay una responsabilidad jurídica para el profesional de la salud si hay algún daño por uso de un producto que en su etiquetado manifestaba que era de un solo uso y ahora pues decidimos reusarlo. Por supuesto, también para la institución, pero es importante aclarar que jurídicamente hay una responsabilidad para el profesional de la salud por haber reutilizado un producto que era de alguna manera desechable. Es un gran tema y por supuesto muy importante que lo comentemos constantemente para poder ver que las mejores prácticas vayan evolucionando la calidad de los productos y servicios que se proveen en las instituciones hospitalarias. Por último, Luis, platícanos de macrotendencias. Ya nos hablabas de tecnología. Yo quisiera preguntarte unos temas de últimos momentos, de últimos años que se han visto, como los hospitales móviles, lo vimos en Estados Unidos, lo vimos en China, lo vimos aquí en México, hospitales móviles, incluso infraestructuras ensambladas, ¿no? Que se dan a través de la pandemia. Me gustaría que nos platicas un poco de eso, que nos hables un poquito de dispositivos móviles a distancia, la tendencia de los wearables, que prácticamente ya vienen a dar esa garantía de salud en donde esté el paciente, sea en su casa, o sea en su oficina, o sea en la calle, ¿no? Donde podemos entender que puede haber una asistencia constante y un monitoreo constante del paciente a través del profesional de la salud. Y bueno, un poquito de Big Data y tecnología. ¿Qué es lo que se viene para 2022, 2024, Luis? Bueno, de lo que se está trabajando y el primer punto es lo que mencionabas. La primer puerta, o digamos lo que tenemos más cerca para incorporar son estos dispositivos móviles, todos estos wearables que ya tienen ya vinculado a diferentes softwares, porque hay diferentes proveedores, en los cuales también está vinculando a su médico tratante o al médico que está manejando su atención, donde podríamos estar tú y yo platicando en este momento, Carlos, y tal vez algunos signos muestren alerta a mi médico y él en este momento le pueda llegar alguna información donde yo, que estoy aquí platicando contigo, necesito ir a darme una vuelta o necesitamos hacer una videollamada o hacer una consulta a distancia. Esto es lo que ya va a ser real, va a ser muy común, inclusive cuando lo veamos de manera real, vamos a estar en los mismos dispositivos y todo viendo a nuestro médico, vamos a estar consultando. Lo que se viene importante, muy fuerte, va a ser esta famosa cobertura universal de salud, donde vamos a poder yo ser atendido en el bello estado de Durango, en San Luis Potosí, en Ciudad de México y demás, y yo puedo en cada hospital que llegas, Carlos, te abren una historia clínica nueva, ¿no? Eres paciente nuevo con nosotros, pero no desconocemos la información en otro estado, en otro hospital, aunque sea en la misma ciudad, y no tenemos esa vinculación de información. Entonces, esto es lo que ya viene y seguramente para 2024 ya lo vamos a ver como una realidad, al menos en ciertos sectores. Obviamente esto trae muchos intereses porque hay que analizar proveedores, quiénes se van a incorporar, quiénes lo van a hacer, y aquí viene el otro sistema importante, la parte de interoperabilidad.
la parte de interoperabilidad es la que nos va a permitir conocer el estado de salud de un paciente en cualquier ciudad, en cualquier país. Imagina viajar con una carnet donde, aunque tuviéramos una situación de riesgo fuera de nuestro país, pudieran tener datos de nosotros, de alergias, de grupos sanguíneos, de conceptos muy básicos de una historia clínica y que pudiéramos tener seguimiento en alguna otra parte del mundo, ¿no? Esto es muy oportuno porque de pronto el desconocer esta información vuelve más lenta o difícil la atención con el paciente. No tenemos un histórico desde la última vez que nos hicimos estudios y el paciente va a empezar a tener mayor rol de participación en cuanto a su estado de salud y va a poder tener ese historial. Entonces, lo que ya mencionaste muy bien y lo que mencioné también al inicio, los cuidados en casa, que va a ser ya, vas a tener un hospital móvil en casa, vas a tener otras infraestructuras, van a ir midiendo qué tanto van a empezar digamos, a ser flexibles en la atención con cierto grupo de pacientes. Y los dispositivos ya, inclusive ya hay muchos proveedores que lo están incorporando, hay grupos ya hospitalarios que ya los están probando, pero vuelve a lo mismo que mencionamos. Lo primero que tenemos que tener es romper esos paradigmas, esas cuestiones de suposición en la cabeza donde sigamos viendo con temor eso. Como que vamos a esperar hasta que ya todos nos obliguen y ya nos vamos, pero no arranca, ¿no, Carlos? Pero bueno, para eso estamos ustedes, los que están participando con nosotros, tú y yo, todos, para poder impulsar esto y romper eso y que sea mucho más amigable la transición hacia lo que ya viene. No lo vamos a poder detener, Carlos. Entre más rápido nos sumemos a esta ola, pues mucho mejor vamos a tener inclusive mejor experiencia que aquellos que se ven ya obligados en cierto momento. Por supuesto, Luis. Bueno, pues recalcar la importancia de que los diferentes sectores dedicados a la mejora de la salud integremos en nuestros planes intereses colaborativos entre hospitales públicos y privados, universidades, asociaciones y fundaciones médicas, proveedores para la salud, todos trabajando en un eje central que es la seguridad y la calidad de vida de nuestros pacientes. Luis, es todo un honor tenerte nueva cuenta con nosotros. La verdad es que contigo no se acaban los temas, Luis, salen N número de circunstancias que nos permiten ahondar en ciertos temas. Muchas felicidades por tu gran trayectoria, Luis. Cuéntanos qué viene para ti en este 2022, 2024. ¿Dónde vas a andar? ¿Dónde te contactamos? Cuéntanos cómo seguirte. Claro, gracias, Carlos. Sí, bueno, pues en mis redes sociales como Luis Castilleja Oficial, ahí estoy tanto en Facebook, Instagram, también en canal de YouTube, que es donde comparto videos con tipo de información, capacitaciones o temas importantes que surgen. Estoy también cada domingo ofreciendo un café a las 10 de la mañana, donde hablo de diferentes temas también de calidad, de seguridad del paciente. El siguiente año se vienen varias visitas a Sudamérica, principalmente en Colombia, en Brasil, y vamos a estar trabajando porque te quiero compartir, Carlos, que ya vamos a incorporar herramientas, que como estamos mencionando, herramientas como softwares que van a facilitar el trabajo de muchos profesionales de salud ahora con estas iniciativas y lo que vine trabajando y estuve hace un par de semanas allá negociando esta parte que era, yo comentaba que no podemos entrar de manera como un producto tradicional. Yo quiero que el tema digamos que el dinero no sea una barrera para que más profesionales tengan acceso a esto y que también los hospitales, que es lo que voy a estar trabajando, digamos que la línea de trabajo de calidad hospitalaria se ha centrado mucho a desarrollar mejores prácticas para certificar, acreditar organizaciones, mejorar procesos. Finalmente es la funcionalidad y no un papel el fin último. Entonces, el siguiente año vamos a estar, digamos que vámonos en esa categoría. Primero, principalmente muy fuerte con la parte de tecnologías en salud centradas en mejorar la calidad de la atención al paciente. Como segundo rubro, ya los que son los proyectos de consultoría, pero sobre todo desarrollados para optimizar estos flujos de trabajo. Y en tercera línea, las capacitaciones, donde tenemos formación de auditores, Carlos, donde ahorita acabamos de terminar el día de ayer un programa de seminario especializado para dirección médica, donde se habla de habilidades de liderazgo y estos puntos que son muy importantes. Vamos a arrancar también con algunos diplomados en calidad y seguridad del paciente y también en estos temas de enfermería, que también en administración. Entonces, tenemos una agenda interesante. Por ahí también vamos a estar participando sin duda con Medical Expo el siguiente año. Entonces, se vienen cosas muy interesantes y seguramente cuando lleguemos a esas fechas, Carlos, vamos a poder evaluar y ver todo lo que hemos logrado en el desarrollo del siguiente año. Así que sí, y como decimos, llegamos a una tarea y viene la otra. Entonces, esto siempre es dinámico y qué bueno coincidir con personas y profesionales como tú, como los que nos acompañan, porque si estamos aquí es porque esto nos interesa.
y porque somos agentes de cambio, y eso es muy importante, porque los que no, bueno, pues los que no van a seguir estando ahí, pero nosotros no podemos voltear a los lados, tenemos que enfocarnos en nosotros, y lo que podemos cambiar es lo que vamos a desarrollar justo nosotros en nuestras instituciones, Carlos. Así que los invito a todos a sumarse a Calidad Hospitalaria, pueden seguirnos, pueden ver si podemos colaborar de alguna manera, y les voy a estar informando para que puedan sumarte a este software que es el que va a revolucionar Latinoamérica a nivel calidad y seguridad del paciente, que se llama Gestión Salud, y con este lo voy a dar a conocer, vamos a ver cómo funciona, y lo mejor de todo, que ustedes van a poder empezar a utilizarlo a partir del 2022, Carlos. Un fuerte abrazo, Luis. La verdad, un honor tenerte aquí con nosotros. Pues ya como alguien de casa, mucho éxito en estos proyectos que tienes para 2022. Por supuesto, cuenta con nosotros para seguir trabajando de manera colaborativa en pro de los pacientes, en pro de la salud en México. Y bueno, recordarles a todos que este y otros webinars son grabados, se transmiten una semana posterior a que se hace el seminario dentro de Zoom, a través de nuestro canal de YouTube Medical Expo. Regístrense, suscríbanse, y si pueden apoyarnos, compártanlo. Esta información es sumamente importante para muchos profesionales de la salud, muchas instituciones, y bueno, estamos buscando crecer la red, crecer que esta plataforma llegue a más personas, llegue a más profesionales que lo necesitan, con información valiosa, y por supuesto que nos permita tenernos en constante interacción con todas las tendencias, no nada más en dispositivos médicos, sino en temas de salud, tendencias tecnológicas, en temas políticos, de abastecimiento público, etcétera. Agradecerles infinitamente a nombre de Medical Expo y a nombre de su servidor. Esperarlos el próximo viernes en punto a las 10 de la mañana, y desearles pues extraordinarias fiestas decembrinas. Ya se nos vino el periodo navideño, entonces les mandamos un fuerte abrazo a aquellos que ya comienzan con las posadas, Luis. Esperamos verte pronto por acá en Guadalajara y festejar juntos este periodo navideño. Fuerte abrazo Claro. a todos, y bueno, que pasen un extraordinario fin de semana. Gracias, Carlos. Así será. Un abrazo a todos.
Sigue los webinarios de dispositivos médicos con Carlos Salazar. Conoce más acerca de la innovación en la práctica médica, técnicas, productos y tendencias, así como temas sociales y políticos en la industria de dispositivos médicos. Sesiones impartidas por profesionales, quienes te compartirán sus experiencias y conocimientos en el área médica. Acompáñanos cada viernes, suscríbete a nuestro canal y síguenos en nuestras redes sociales.